Bienvenido a Detrás del Letrero, el podcast de Emilio Martínez de Keller Williams Premier. Aquí levantamos el telón para mostrarte lo que realmente sucede en el mundo inmobiliario. Con la ayuda de la inteligencia artificial, transformamos los artículos de mi blog en conversaciones claras y prácticas para que entiendas cómo vender, comprar o invertir de manera inteligente en la Ciudad de México. Porque detrás de cada letrero hay una historia, una estrategia y una oportunidad. ¡Comenzamos! ¿Sabías que dejar tu dinero en CETES puede parecer una jugada segura, pero también puede estar limitando el crecimiento real de tu patrimonio? Soy Emilio Martínez, consultor inmobiliario y con una sólida formación financiera. Y en este episodio de Detrás del Letrero, quiero mostrarte, con cifras y ejemplos reales, por qué una propiedad bien elegida en Ciudad de México puede darte mucho más que un simple rendimiento. Te genera flujo mensual, plusvalía y una estrategia patrimonial sólida. Vamos a comparar CETES versus bienes raíces desde una perspectiva lógica, realista y sin promesas vacías. Y además, te voy a contar qué necesita una propiedad para funcionar como un negocio, no como un dolor de cabeza. Si estás buscando cómo hacer que tu dinero trabaje de verdad para ti, este episodio es para ti. Dale play y acompáñame. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno a una pregunta clave, ¿no? Una que seguro le suena a muchas personas. Exacto. Para quienes buscan hacer crecer su capital aquí en México. La disyuntiva es, bueno, ¿qué conviene más? ¿La aparente seguridad de los CETES? Esa tranquilidad, digamos. O la promesa de crecimiento, que sí puede ser más dinámica, pero también, pues más compleja, de la inversión inmobiliaria estratégica. Es una pregunta fundamental, la verdad. Sobre todo cuando tienes un capital ya importante, ¿no? Y hoy justo vamos a analizarla a fondo. Sí, y vamos a usar como base una perspectiva muy interesante que encontramos en el blog de Emilio Martínez, de Keller Williams Premier, aquí en la Ciudad de México. Así es. Él plantea un escenario muy concreto, fíjate, como un excelente punto de partida. Sí, un planteamiento súper directo. Tienes una cantidad específica, 4,200,000 pesos, para ser exacto según su análisis. Ajá, y la pregunta es clara. Te vas por la ruta de los CETES, que parece tranquila, predecible, con una tasa que, bueno, hoy anda por ahí del 10% anual. Ok. O te avientas al mercado inmobiliario de la CDMX, ¿no? Buscando una propiedad bien ubicada, con potencial real de renta y de que suba de valor. No es una decisión menor, ¿eh? Con esa lana. Para nada. Y lo interesante del enfoque de Emilio en su análisis es que no se queda, digamos, en la superficie. No solo ve los rendimientos aparentes. ¿A qué te refieres? A que invita a pensar más allá del numerito inicial, a entender qué implica realmente cada opción para construir patrimonio a largo plazo. Quiere que veamos la película completa, no solo la foto. Perfecto. Justo eso buscamos aquí. Entonces, venga, vamos a desglosar los números que presenta Emilio, los beneficios, los riesgos también, y crucialmente, la filosofía y la estrategia detrás de la inversión inmobiliaria como él la ve. Sí, entender el fondo, no es solo la forma. Empecemos por la opción que muchos ven como el refugio seguro, ¿no? Los CETES. La opción tranqui. Exacto. El artículo de Emilio Martínez parte de ese rendimiento conocido, digamos un 10% anual bruto sobre esos 4.2 millones. Suena bastante bien, ¿no? A primera vista. Sí, suena bien. Un rendimiento de 2 dígitos sin aparentemente mucha complicación. Pero a primera vista, sí. La gran ventaja de los CETES es esa predictibilidad. Sabes qué tasa esperar, tienes el respaldo del gobierno, pero el análisis de Emilio inmediatamente pone el dedo en varios puntos clave. Ajá. ¿Cuáles serían? Puntos que a menudo, pues, se minimizan o se pasan por alto. El primero, y creo que el más importante, es un rendimiento fijo, sí, pero no genera ninguna plusvalía sobre tu capital inicial. O sea, el dinero base no crece en valor por sí mismo. es eso. Exactamente eso. Esos 4.2 millones, al final del plazo, siguen siendo 4.2 millones en valor nominal. Solo recibes los intereses sobre esa base. El capital como tal no se aprecia. Correcto. Permanece estático en términos de valor intrínseco. Solo produce intereses. Y aquí viene el segundo punto crucial que resalta Emilio. A ver. Ese rendimiento bruto del 10% está sujeto al impacto de la inflación. Claro.
Si la inflación es, no sé, del 5 o 6%, tu rendimiento real, el que de verdad aumenta tu poder adquisitivo, pues se reduce bastante. Lo que compras hoy con esos intereses, mañana ya no te alcanza para lo mismo. La inflación se come una parte. Exacto. Es como ese impuesto silencioso, ¿no? Y hablando de impuestos, el artículo también menciona el ISR sobre los intereses generados. ¿Cierto? Eso también le pega al rendimiento neto final. Efectivamente, hay que considerar el impuesto sobre la renta aplicable. Por eso, como bien concluye Emilio en su texto sobre este punto, aunque recibas un rendimiento nominalmente atractivo, al final del día, si consideras la inflación y los impuestos, esta opción te puede dejar exactamente en el mismo lugar. Así lo dice él, en términos de construir patrimonio real a largo plazo. Entiendo. O sea, no estás construyendo activamente un capital que crezca. Solo obtienes un flujo que, además, se puede erosionar. Así es, no hay crecimiento del capital base. Vale, entonces, el panorama con CETES, según este análisis, simpleza, sí. Seguridad en el cobro, también. Pero crecimiento patrimonial muy limitado, casi nulo sobre el capital, y vulnerable a inflación e impuestos. Como tener el dinero en una alberca tranquila, pero sin corriente que lo lleve más lejos. Buena analogía. Ahora, el artículo de Emilio Martínez contrasta esto fuerte, muy fuerte diría yo, con la inversión inmobiliaria estratégica, usando los mismos 4.2 millones. Sí, es un contraste marcado. ¿Cómo se ve esa otra cara de la moneda, según su análisis? Aquí es donde parece que las cosas se ponen más dinámicas, pero exigen más. Es que según lo plantea Emilio, la inversión inmobiliaria bien hecha, ojo, bien hecha, introduce dos motores de rendimiento que los CETES simplemente no tienen. ¿Dos motores? ¿Cuáles son? El flujo de efectivo constante por la renta. Emilio menciona en su artículo que una propiedad bien elegida en CDMX, con esa inversión, podría generar una renta mensual neta. ¿Neta? O sea, ya quitando gastos. Exacto. Ok. Ya descontando mantenimiento, predial, etc. Podría andar entre 18,000 y 22,000 pesos al mes. Que eso ya es un ingreso recurrente, ¿no? Mes a mes, entrando. Pero me imagino que el punto fuerte no es solo la renta, ¿o sí? Correcto. Ese es el segundo motor y quizá el más poderoso a largo plazo según la perspectiva de Emilio, la plusvalía, el aumento de valor del inmueble. Exacto. El artículo estima una plusvalía anual, un aumento en el valor intrínseco del inmueble de entre un 6% y un 10%. Esto para una propiedad que cumpla ciertas características, claro. ¿Cómo cuáles? Bien seleccionada, en una zona con demanda real y sostenida dentro de la Ciudad de México. Esto significa que tu activo base, la propiedad misma, está trabajando para ti. Está aumentando su valor con el tiempo, independiente de la renta. Justo. No hablamos solo de ingresos, sino del crecimiento del valor de tu inversión inicial. Y, además de renta y plusvalía, creo que el artículo también sugiere posibles beneficios fiscales, ¿no? Eso también cuenta en la comparación. Definitivamente. Emilio lo menciona como otro factor a considerar. Depende del régimen fiscal de cada quien y cómo se estructura la inversión, pero puede haber ventajas. Pueden existir deducciones, como intereses hipotecarios si aplica, gastos de mantenimiento, depreciación en algunos casos o tratamientos fiscales que optimizan la carga tributaria total. Algo que no tienes tan fácil con los CETES. Generalmente no con esa flexibilidad. Es otro elemento que puede mejorar el rendimiento neto final. Ok. Entonces, si empezamos a echarle números, según las estimaciones del análisis de Emilio. A ver, la renta neta anualizada podría ser que entre 216,000 y 264,000 pesos. Más o menos por ahí, sí. Y a eso le sumamos la plusvalía potencial sobre los 4.2 millones. Que sería entre 252,000 y 420,000 pesos al año. Si combinas ambas cosas. Pues el retorno total se ve bastante más alto que el de los CETES. Sí, bastante. Correcto. El cálculo que se desprende del análisis de Emilio Martínez sugiere un retorno total, anual, combinado renta más plusvalía, que podría oscilar, en este escenario hipotético pero basado en su experiencia de mercado, entre el 11% y el 16% sobre la inversión inicial. Y esto es significativamente más alto que el 10% bruto de los CETES. Y lo crucial, incluye ese componente de apreciación del capital.
Tu inversión inicial no solo genera flujo, sino que también crece en valor. Exacto, crece por sí misma. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Y como dice el propio artículo de Emilio, podría sonar demasiado bueno para ser verdad. No. Claro, siempre está esa duda. Cuando hablamos de rendimientos potenciales más altos, pues usualmente viene con más riesgo o más complejidad. ¿Cuál es la letra pequeña aquí? ¿O el factor clave que diferencia esta opción de la aparente simpleza de los CETES, según Emilio Martínez? Exacto, y Emilio lo aborda de frente en su análisis. No lo llama un truco, sino una diferencia fundamental en la naturaleza misma de la inversión. ¿Y cuál es? Según su visión, la inversión inmobiliaria estratégica no es un instrumento pasivo. No es como los CETES donde pones tu dinero y esperas. Entonces, Ello define explícitamente, y creo que esta es una de las claves de su artículo, como un negocio. ¿un negocio? Sí, un negocio. Y como todo negocio, para que funcione y genere esos retornos potenciales, pues requiere estructura, requiere conocimiento, requiere estrategia y, sobre todo, requiere gestión. No es automático ni pasivo. Entendido. O sea, no es solo compro un depa y ya está. Cuando Emilio habla de estructura y estrategia, ¿a qué se refiere en concreto? En el contexto de la CDMX. Suena a que se necesita más que solo tener el capital. Totalmente. El artículo detalla varios componentes indispensables de esa estructura que, según Emilio, son críticos para el éxito. Primero, y lo enfatiza mucho, la ubicación estratégica. La ubicación, siempre clave en bienes raíces. Pero no cualquier ubicación. Elegir la zona correcta dentro de esta ciudad tan vasta y diversa. No cualquier colonia sirve. Tienen que ser áreas con demanda real y sostenida. Demanda para rentar y para comprar. Exacto. Esa demanda es lo que impulsa tanto la ocupación del inmueble, o sea, la renta, como la plusvalía a largo plazo. Ok. Identificar esas zonas ya suena a chamba en sí misma. Supongo que requiere análisis de mercado serio. Definitivamente. No es solo seguir modas. Y eso conecta con el segundo punto, saber identificar las oportunidades dentro de esas zonas. Porque no todas las propiedades son iguales, aunque estén en buena colonia. Para nada. Emilio subraya la necesidad de analizar el precio de compra, el estado del inmueble, el potencial de mejora, que a veces ahí está el margen, la competencia en la zona, y proyectar realistamente la rentabilidad. Luego viene la parte operativa, me imagino. Una vez que compraste, hay que hacerla producir, ¿correcto? El tercer elemento de la estructura. Tener un sistema o un equipo eficiente para varias tareas. Acondicionar la propiedad si hace falta. Que muchas veces las mejores oportunidades necesitan una manita de gato, ¿no? Exacto. Encontrar rápido inquilinos solventes y confiables. Y administrar la propiedad profesionalmente mes a mes. Mantenimiento, cobrar la renta, resolver problemas. Todo eso, desde lo preventivo hasta lo correctivo. Y el cobro puntual, claro. Y no podemos olvidar el aspecto legal, que en bienes raíces siempre es... delicado y fundamental. Totalmente. Es el cuarto pilar que menciona el análisis de Emilio. Entender perfectamente a quién le rentas y bajo qué condiciones contractuales y legales. Contratos bien hechos, cumplir normas. Sí, contratos sólidos, cumplir con todo lo local y fiscal y un buen proceso de selección de inquilinos. Todo esto es parte de esa estructura de negocio. Es lo que hace que funcione como fuente de ingresos y crecimiento y no se vuelva un dolor de cabeza. Queda clarísimo que esto no es para quien busca poner y olvidar. O sea, elegir zona, identificar propiedad, chance remodelar, buscar inquilinos, administrar, lo legal. Suena que requiere o mucho tiempo y conocimiento del mercado. O como sugiere el propio artículo, encontrar el acompañamiento adecuado, alguien que domine todo esto. No es solo firmar un cheque. Precisamente. Y ahí es donde el análisis de Emilio Martínez conecta todo y posiciona el valor que él busca ofrecer, según su blog. No solo plantea el qué, la inversión inmobiliaria estratégica, sino también el cómo. Explica un poco más eso. Menciona su propia formación en administración y finanzas como un complemento clave a su rol de asesor inmobiliario en Keller Williams Premier. La idea que transmite es, no se trata solo de encontrar una casa bonita, sino de entender los números detrás. Exacto. El riesgo financiero, el rendimiento esperado ajustado por ese riesgo y cómo una propiedad específica encaja, o no, en una estrategia global para construir patrimonio con bienes raíces.
El artículo detalla un poco ese proceso de acompañamiento que propone Emilio. Habla de empezar por definir el perfil del inversionista, ¿no? Sí, ¿qué busca? ¿Qué tolerancia al riesgo tiene? ¿Su horizonte de inversión? ¿Cuánto tiempo o energía quiere dedicarle? Y a partir de ahí, evaluar opciones reales en zonas de alta demanda, pero con datos. Datos concretos de mercado. No solo percepciones. Y un punto crucial que resalta: el cálculo de la rentabilidad potencial considerando ingresos y gastos. Y la proyección de plusvalía, siempre basado en análisis comparativos y tendencias. Y dice que el apoyo es durante todo el proceso. Así es, desde la búsqueda, selección, negociación, lo legal y fiscal, hasta incluso ayudar a conseguir un buen inquilino ya que tienes la propiedad. Busca cubrir el ciclo completo del negocio inmobiliario para sus clientes. También me pareció interesante que reconoce que no todos los inversionistas son iguales. Menciona que algunos prefieren buscar propiedades que necesitan renovación. Quizás para sacar mayor margen al vender o rentar después, buscando el valor agregado. Y otros prefieren algo ya listo para rentar, aunque quizás paguen un poco más al inicio. Nos pueden ser rentables, pero la palabra clave que resuena en todo su análisis es estrategia. Estrategia, estrategia, estrategia. No importa si buscas arreglar y vender o rentar, la decisión debe estar basada en una estrategia clara. ¿Por qué esta propiedad? ¿Por qué esta zona? ¿Cómo se alinea con tus metas? ¿Cuál es el plan a mediano y largo plazo? Incluso la estrategia de salida, si fuera necesaria. También, sin estrategia, argumenta Emilio, la inversión inmobiliaria se parece más a una apuesta que a un negocio calculado. Entonces, para ir cerrando la comparación que plantea Emilio Martínez en su artículo, no es simplemente CETES versus comprar cualquier casa. No, para nada. La verdadera disyuntiva que él presenta es la simpleza y rendimiento limitado de CETES versus una inversión inmobiliaria cuidadosamente seleccionada, estratégicamente planificada y gestionada profesionalmente. Y en un mercado tan particular como la Ciudad de México, Exacto. es CETES versus real estate como negocio. La estrategia, la selección con datos, la estructura de gestión y la ejecución profesional. Esos son los elementos que, según Emilio Martínez, marcan la diferencia. Son los que permiten aspirar a esos rendimientos superiores que combinan flujo y crecimiento del capital. Es transformar la simple compra de ladrillos en una máquina de generar riqueza, pero reconociendo que toda máquina necesita diseño, operación y mantenimiento. Muy bien, creo que hemos desglosado a fondo las ideas centrales del análisis de Emilio Martínez. Recapitulando rápido: CETES, simpleza operativa, rendimiento fijo conocido. Pero sin plusvalía sobre el capital y expuestos a inflación e impuestos. Limitan el crecimiento patrimonial. Mientras que la inversión inmobiliaria, abordada estratégicamente como propone Emilio en CDMX, aunque requiere más involucramiento, ya sea personal o con asesoría, presenta el potencial de un retorno total mayor. Viene de dos fuentes: renta neta mensual y la plusvalía del activo, más posibles beneficios fiscales. Y la conclusión clave que sacamos del análisis de Emilio y que exploramos hoy: tener éxito en bienes raíces rara vez es suerte. No es comprar algo bonito o bien ubicado y ya. Debe tratarse como lo que es, según su visión, un negocio serio. Requiere análisis financiero, estrategia clara y a menudo el equipo o asesoramiento adecuado. Desde la compra hasta la gestión 90, y un punto fundamental que Emilio subraya: entender primero tus propias metas, tu tolerancia al riesgo real y el tiempo y energía que quieres dedicarle. Eso es lo primerito, antes de decidir qué camino tomar. ¿Buscas la simpleza pasiva de CETES, aceptando sus límites? ¿O estás dispuesto a la gestión activa, directa o delegada de un inmueble para buscar mayores retornos y construir riqueza más rápido? No hay una respuesta única, claro. Depende de cada persona. Sin duda. Esta comparativa, inspirada y basada en el análisis detallado de Emilio Martínez en su blog, ofrece un marco de pensamiento muy útil, muy claro para evaluar estas dos opciones populares en México. Ayuda a tomar una decisión más informada. Exacto. La decisión final, como siempre, dependerá de las circunstancias individuales, los objetivos y el perfil de cada persona que tenga un capital y busque hacerlo crecer inteligentemente. Totalmente. Y justamente por eso, si alguien que nos escuche está pensando seriamente en vender una propiedad, en comprar una nueva para vivir o invertir,
¿O específicamente está considerando invertir en bienes raíces aquí en la Ciudad de México? Un mercado dinámico y a veces complejo, hay que decirlo. Sí. Y si busca una asesoría que vaya más allá de solo mostrar propiedades, una asesoría profesional, personalizada, basada en datos financieros y con una estrategia clara. Que entienda la parte de negocio, no solo la inmobiliaria. Exacto. Entonces, contactar a Emilio Martínez de Keller Williams Premier parece ser un siguiente paso muy lógico, para quienes estén realmente enfocados, decididos y listos para actuar sobre sus metas. Los que ya están listos para dar el paso, Pueden solicitar uno de sus cupos limitados de asesoría personalizada. No dejen pasar la oportunidad de trabajar con alguien que combina la experiencia financiera con el conocimiento del mercado inmobiliario. Con su enfoque, podrán dar el siguiente paso con seguridad y confianza. sabiendo que hay un plan sólido detrás. Así es. Y para dejar una reflexión final flotando, más allá de los porcentajes de rendimiento que a veces nos obsesionan, ¿no? A ver, ¿Qué nivel de involucramiento activo versus qué nivel de retorno pasivo se alinea realmente no solo con las metas financieras en papel, sino también con el estilo de vida que deseamos llevar a largo plazo? buena pregunta. Profunda. Creo que esa es una pregunta cuya respuesta honesta puede ser la mejor guía para tomar la decisión de inversión que sea verdaderamente adecuada para cada quien.